Antes de empezar, quería dar algunas recomendaciones con respecto al canal. Primero, todos los libros que utilizo y todos los solucionarios de los libros lo puedes descargar en la descripción de cada video que subí al canal. Todos los videos tienen los libros. Simplemente te vas a la descripción de cada video y hay un enlace Drive. Y en ese enlace están aproximadamente 6 autores, ¿no? Y todos los autores, los libros que se utiliza tienen solucionario. Segundo sería que cualquier comentario, sugerencia o alguna petición para que me puedan contactar, también en la descripción de cada video está mi correo. Si quisiera, no sé, apoyar este proyecto, también me pueden apoyar económicamente, y también en la descripción de video tengo PayPal. Y por último, indicar que es un consejo, ¿no? Antes de cada video de resolución de problemas, es conveniente primero ver un video donde explico la teoría. Todos los videos que se ha publicado en el canal siempre tienen, o todos los videos de cada tema que se han publicado en el canal, siempre tiene de 1 a 3 videos donde explico la teoría de forma clara, precisa, e incluso doy algunas pautas de cómo resolver cada problema, con el objetivo de que yo en cada video simplemente me dedique a resolver y no repita ya la teoría que ya se ha explicado previamente. Entonces, una recomendación que doy para que el estudio que se está realizando o lo que están tratando de estudiar con mi canal lo hagan de forma más eficiente y tengan mejores resultados, ¿no? Entonces, estos serían los consejos que estaría dando. Me olvidaba una cosa muy importante. El canal está dividido por listas, o está agrupado por listas de reproducciones. Sería muy inteligente, si vas a estudiar un tema, buscas la lista de reproducción de ese tema. Ahora, yo lo he dividido las listas de reproducciones por circuitos que contienen fuentes dependientes y circuitos que no contienen fuentes dependientes, es decir, circuitos normales. Y sería muy importante que si vas a verlo, lo mires por lista de reproducción y sepas distinguirlo, ¿no? Porque, digamos, si yo resuelvo circuitos con fuentes dependientes y están enumerados, ¿ah? Por ejercicio 1 o problema 1 hasta el ejercicio, por ejemplo, 20, ¿no? Entonces, del ejercicio 1 al ejercicio 20 está agrupado en una lista de reproducción, y todos esos videos solamente contienen circuitos con fuentes dependientes. Y vas a otra lista de reproducción también y, y encuentras circuitos que no contienen fuentes dependientes, o sea, circuitos, por así decirlo, repito, valga la redundancia, normales. Entonces, eso hago con todos los temas que están publicados en el canal y los futuros videos, Dios quiera que se va a publicar. Entonces, es una manera también inteligente de estudiar. Por lo tanto, sin más preámbulos, comencemos. En esta oportunidad voy a explicar los parámetros de impedancia. Estos parámetros se rigen bajo el principio de superposición. En realidad, todos los parámetros o los 6 conjuntos de parámetros que se va a estudiar se rigen bajo este principio de superposición. En este caso se entiende que se conecta a dos fuentes de corriente y sabemos que las tensiones de entrada y salida por el principio de superposición es la suma de las contribuciones de cada fuente. Y sabemos que cada contribución es proporcional a dichas fuentes. Por lo tanto, esta suma más esta suma, ¿no? Donde los coeficientes o las constantes proporcionales Z1, que están denominadas con Z, y subíndices Z11, Z12, tanto para la tensión 1 y para la tensión 2. Por lo tanto, podemos concluir bajo este análisis que tanto la tensión de entrada como la tensión de salida están en función de las corrientes.
Por lo tanto, si nosotros reordenamos este sistema de ecuaciones, que por cierto son solamente dos ecuaciones, en forma matricial, sería de la siguiente manera, donde la matriz Z o la matriz de impedancia contiene los términos Z, como repito, Z11, Z12 con subíndices. A estos términos se les va a denominar parámetros de impedancia, y cuyas unidades va a ser los ohmios, ¿no? Más adelante voy a explicar por qué tiene la unidad de ohm. Entonces, acá lo que nos interesa es cómo calculo cada parámetro Z. Recuerda que solamente son 4 parámetros. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a partir de las dos ecuaciones que definen los parámetros de impedancia, donde las tensiones de entrada y salida están en función de las corrientes. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar estos dos primeros parámetros? Simplemente haciendo que el valor de I2 sea 0. Es decir, si nosotros colocamos si bajo la condición de la corriente I2 es 0, entonces esto vale 0 y esto vale 0, me quedaría esta primera ecuación. Tensión 1 simplemente sería Z11 por la corriente I1. Entonces el parámetro Z11 es la razón, relación o división entre la tensión 1 o la tensión de entrada entre la corriente de entrada. Y de la misma manera, tensión 2 es igual a Z21 por la corriente I1. Entonces la tensión, el parámetro Z21 es igual a la razón entre la tensión 2 y la corriente 1. ¿Y por qué los parámetros? Y de acá vienen las unidades que debe tener el parámetro Z. La razón entre la tensión y la corriente es obviamente resistencia, ¿no? Por eso las unidades se miden en ohms. Pero ya cuando se trabaja con corriente alterna, hay otro término que se denomina impedancia, ¿no? Que se denomina por la letra Z. Entonces es similar a la resistencia, pero de forma más general, ¿no? Cuando ya se trabaja con fasores. Entonces esa es una explicación por qué se utilizan las unidades de ohm. Ahora, otro detalle muy importante es que si nosotros vemos esta matriz, entonces, ¿qué significa que la corriente I2 sea igual a 0? Cuando nosotros ponemos una corriente igual a 0, sí, su equivalente, pues, es decir, es equivalente a poner en circuito abierto el puerto de entrada o el puerto de salida. En este caso, como es un subíndice 2, significa que es el puerto de salida. Es decir, si nosotros colocamos el puerto de salida a circuito abierto, podemos hallar estos dos parámetros, dividiendo tanto la tensión como la corriente, ¿no? Entonces, de forma gráfica estaría representado de esta siguiente manera. A circuito abierto, entonces la corriente en la salida es igual a 0, pero ten cuidado que hay tensión todavía. Y a la entrada se conecta una fuente de tensión. Entonces, ese es el procedimiento para poder hallar solo los dos primeros parámetros, o solo dos parámetros que corresponderían simplemente a la primera columna de la matriz de impedancia. Ahora, otro detalle importante es que los subíndices, como ya lo repetí en el otro video de cuadripolos, es que el subíndice 1 me indica entrada y subíndice 2 me indica salida. Pero estos subíndices también me indican la posición del parámetro, es decir, por ejemplo acá, este subíndice 2 va adelante
y este subíndice 1 va luego, ¿no? Entonces, de esa manera puedo saber en la posición del parámetro z. Entonces, estos subíndices me ayudan a poner el orden del parámetro z, que dicho de paso me indica la posición, ¿no? Fila 2, columna 1. Ahora, de la misma manera, ¿cómo hallo los otros dos parámetros restantes? Poniendo en este caso i sub 1 igual a 0. Si i sub 1 se coloca igual a 0, entonces este es 0, este es 0. Y las ecuaciones que me quedan es lo siguiente. Tensión 1 es exactamente igual a Z12 corriente 2. Y V sub 2 es Z22 corriente I sub 2. Entonces acá despejando que impedancia 1, 2 igual a la razón de tensión entre corriente. Y acá de la misma manera Z22 es la razón de la tensión entre la corriente. Los subíndices me indica acá, primero va 1, entonces acá 1, luego va 2 y acá se coloca el 2. Ahora, de la misma manera, una corriente igual a 0 y sub 1 igual a 0 sería que la corriente o el puerto de entrada sería circuito abierto y en la salida se conecta una fuente de tensión. O sea, es decir, este es el procedimiento para poder hallar los dos parámetros restantes que irían en la segunda columna. Bien, entonces, como me indica acá, conecto una fuente de tensión o sub 2 a las terminales de salida y las terminales de entrada sería circuito abierto. Entonces, en conclusión, para determinar los parámetros de impedancia o los parámetros Z, se necesita dos circuitos. Y es lo que se va a hacer siempre en la resolución de los problemas. Se va a replicar dos circuitos y en cada circuito se va a determinar dos parámetros siguiendo este procedimiento, conectando primero una fuente de tensión a la entrada y la salida a circuito abierto, y en el otro circuito sería conectando una fuente de tensión, en este caso a la salida, y la tensión de entrada, y el puerto de entrada a circuito abierto. Entonces, si nosotros analizamos bien cómo determinamos, por ejemplo, en el primer circuito los dos primeros parámetros, simplemente sería dividiendo estas dos tensiones, tanto de entrada como de salida, con respecto a la única corriente que se tiene, o la corriente de entrada, ¿no? Porque sabemos que la corriente de salida es 0. Ojo que en la salida, que es a circuito abierto, la corriente es 0, pero todavía hay tensión, o sea, existe tensión. Y ahí también se utiliza el mismo procedimiento para el otro circuito, para hallar los dos parámetros restantes, con la única diferencia que en este caso la corriente trae 0, porque está a circuito abierto, y la única corriente que se tiene es la corriente de salida. Entonces, de la misma manera, dividiendo tanto la tensión de entrada como la tensión de salida con respecto a esta única corriente. De esa manera se estaría determinando los parámetros Z. Ahora, otro detalle importante es que estos cuatro parámetros tienen nombres, ¿no? Por ejemplo, cuando los elementos de la diagonal principal, que sería esto de acá, Z11 es impedancia de entrada a circuito abierto y Z22 impedancia de salida a circuito abierto. Y los elementos de la diagonal secundaria se llaman parámetros de transferencia. De la misma manera, acá me indica, puesto que los parámetros Z se obtienen poniendo en circuito abierto el puerto de entrada o de salida, se les denomina parámetros de impedancia en circuito abierto. Bien, todo este procedimiento que se realizó acá
se simplifica en esta parte, ¿no? De esa manera se puede entender. Ahora pasamos a otro concepto, que es el circuito simétrico. ¿Cuándo se dice que un circuito es simétrico? Cuando los elementos de la diagonal principal en sus parámetros de impedancia son iguales. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿O qué propiedad tiene? Es cuando dividimos o colocamos una línea en el centro, se tiene como un espejo, ¿no? O sea, se tiene una simetría, lo cual se puede dividir el circuito en dos mitades similares. Otro circuito importante también es el circuito recíproco. ¿Y cuándo es recíproco? Cuando los elementos de la diagonal secundaria, es decir, los parámetros de transferencia, son iguales. Y solamente son iguales cuando la red lineal no tiene fuentes dependientes. Es decir, si solo está formado por resistencias, capacitores o bobinas y no contiene fuentes dependientes, repito, valga la redundancia, entonces esa red es recíproca y por lo tanto los parámetros de transferencia son iguales. ¿Y qué propiedad tiene un circuito recíproco? Es cuando, por ejemplo, acá, si nosotros en este primer circuito conectamos una fuente de tensión y la corriente de salida me sale I. Entonces, si nosotros intercambiamos la fuente de tensión, ahora lo colocamos a la salida, en la entrada me bota esa misma corriente I. Entonces, esa es una propiedad de los circuitos recíprocos. O sea, si nosotros intercambiamos las fuentes, no importa, siempre se produce la misma respuesta, por así decirlo. Y para terminar, los cuadripolos que tienen parámetros Z se pueden reemplazar por su circuito equivalente. Si es un circuito recíproco, se puede reemplazar por su equivalente T, y si es un circuito con fuentes dependientes, entonces se puede reemplazar por su circuito equivalente más general, ¿no? Hasta acá sería toda la teoría con respecto a los parámetros de impedancia.